Era una calurosa tarde de verano en México, más precisamente en un pequeño pueblo costero donde todos se conocían. La pareja, Marta y Jorge, parecía tenerlo todo. Jóvenes, enamorados y con planes de casarse en pocos meses, estaban a punto de emprender un sencillo viaje que, sin saberlo, cambiaría para siempre el destino de todos a su alrededor. Se dirigían a una de las playas más recónditas de la región, un refugio lejos del bullicio de la ciudad. Sin embargo, al caer la noche, ninguno de los dos regresó. Su coche, un viejo sedán, fue hallado abandonado en medio de la carretera, con las puertas abiertas y el motor aún caliente. No había señales de forcejeo, ni rastro de nada que pudiera explicar lo sucedido. La única pista eran las huellas en la arena, que conducían a la orilla del mar, pero el viento las borró rápidamente, como si el océano los hubiera engullido sin dejar rastro. La búsqueda se intensificó. La policía local hizo todo lo posible, pero no encontraron nada. Incluso se recurrió a buzos y especialistas, pero las tranquilas y cristalinas aguas de la región no revelaron ningún secreto. La desaparición se convirtió en un caso legendario en la ciudad, alimentando especulaciones y teorías. Algunos decían que la pareja se había fugado, otros sugerían que había algo más oscuro detrás de todo esto. Pero, con el paso de los años, el misterio pareció desvanecerse en el olvido. Sin embargo, para el investigador Lucas Morales algo no cuadraba. 11 años después, cuando la ciudad ya había olvidado el caso, Lucas, por entonces un joven policía, decidió reabrir la investigación de la desaparición. Recordaba las conversaciones y las miradas de recelo que surgían al hablar del caso. Sentía que la verdad estaba ahí, en el subtexto, oculta bajo capas de secretos. Algo no encajaba. Durante una reunión en un bar del barrio, una vieja amiga de Marta le entregó un viejo diario, encontrado en una casa abandonada junto a la playa. El diario, con palabras borradas y garabatos apresurados, parecía ser la clave de lo que nadie se había atrevido a revelar hasta entonces. ¿Qué pudo haberles sucedido a Marta y Jorge? ¿Por qué, después de tantos años, surgió una pista tan inesperada, como un eco del pasado que clamaba por respuestas sepultadas durante tanto tiempo? Ahora, con el diario en sus manos, Lucas se enfrentaba a un nuevo enigma, y lo más importante, sabía que al descubrir la verdad, no solo revelaría el destino de una pareja desaparecida, sino que también desenterraría algo que podría cambiar la historia de esa ciudad para siempre. La ciudad de Puerto Real, con sus casas coloridas y sus estrechas calles empedradas, parecía un lugar tranquilo, lejos del bullicio de los grandes centros urbanos. Sus habitantes eran en su mayoría gente sencilla que pasaba sus días junto al mar, llevando una vida apacible centrada en la pesca y los pequeños negocios. Pero tras la aparente calma, Puerto Real escondía secretos, como si el mar mismo, que parecía abrazar la ciudad con sus aguas turquesas, hubiera engullido muchas historias y no quisiera dejarlas escapar. Lucas Morales, ahora un investigador experimentado, lo sabía mejor que nadie. De joven, había participado en las búsquedas que duraron semanas, pero nunca se resignó a la idea de que el caso fuera simplemente una desaparición misteriosa. Algo en su interior le decía que la verdad estaba ahí mismo, ante sus narices, pero no lograba alcanzarla. Ahora, con el diario en sus manos, comenzaba a creer que el pasado seguía vivo en la memoria de quienes habían vivido la historia y que, tal vez, era hora de volver a mirar los rostros y los recuerdos de la gente de la ciudad. Marta y Jorge eran la clase de pareja que cualquiera consideraría un modelo de felicidad. Marta, con su cabello castaño ondulado y su sonrisa fácil, siempre fue la más extrovertida. Tenía el don de hacer sentir cómodo a cualquiera, como si fuera una amiga de toda la vida, incluso si solo la conocían desde hacía unos minutos.
Jorge, en cambio, era introspectivo, más callado, pero con una mirada que al hablar transmitía intensidad. Juntos formaban una pareja perfecta, como si el universo hubiera conspirado para unirlos. Pero, aunque todas las miradas estaban puestas en su desaparición, pocos conocían realmente los detalles de la vida de Marta y Jorge. Lo que la gente ignoraba, y que ahora comenzaba a salir a la luz, era que la relación de la pareja tenía sus complejidades. Lucas descubrió, a través de conversaciones con las amigas íntimas de Marta, que ella se había distanciado de Jorge en las semanas previas al viaje. Parecía estar ocultando algo. El diario reveló entonces que Marta había descubierto una verdad perturbadora sobre su prometido, algo que nadie sabía, ni siquiera los padres de Jorge. A medida que Lucas profundizaba en el contenido del diario, conoció a un viejo pescador, don Enrique, que vivía cerca de la playa. Don Enrique había sido uno de los últimos en ver a la pareja antes de su desaparición. Recordó una extraña conversación que tuvo con Jorge el día de su partida. Jorge, nervioso y evasivo, habló de un plan que no detalló por completo, pero la mirada de desesperación en sus ojos era algo que don Enrique jamás borró de su mente. Cuando Lucas mencionó este encuentro, don Enrique se volvió más taciturno de lo habitual y prefirió no volver a hablar del tema. Esto aumentó aún más las sospechas de Lucas. La desaparición de Marta y Jorge no había sido casual. Algo mucho más siniestro estaba involucrado. A medida que Lucas avanzaba en su investigación, una creciente sensación de inquietud comenzó a crecer. El diario de Marta, que en un principio parecía contener la clave para resolver el misterio, planteaba más preguntas que respuestas. Las palabras garabateadas en sus páginas estaban fragmentadas, pero una cosa era evidente: Marta estaba aterrorizada antes de desaparecer. Con cada página, su miedo se hacía más palpable y una siniestra verdad parecía tomar forma. Lucas descubrió, gracias a una carta escondida entre las páginas del diario, que Marta había empezado a desconfiar de Jorge. Él no era quien ella creía, y en las semanas previas a su viaje, pensó que estaba involucrado en algo que no alcanzaba a comprender del todo. Pero ¿qué podía ser tan grave como para provocar su desaparición? No se trataba solo de una crisis de pareja. Había algo más en juego. El pueblo, siempre pacífico, ahora estaba dividido. Algunos cargaban con el peso de la culpa, creyendo que podrían haber hecho más para ayudar. Otros querían que el caso se olvidara, temiendo lo que la verdad pudiera revelar. Lucas empezó a darse cuenta de que no todos querían que se resolviera el misterio. De nuevo, se encontraba en un callejón sin salida. La gente como don Enrique, el viejo pescador que parecía saber más de lo que decía, evitaba hablar. Cuanto más indagaba Lucas, más sentía que algo oscuro se escondía tras aquellas personas que a primera vista parecían amables. Una noche, Lucas recibió una visita inesperada. Un hombre alto y encapuchado apareció en su puerta sin decir palabra. Le entregó un sobre sellado y antes de que Lucas pudiera reaccionar, desapareció entre las sombras. El sobre, que parecía viejo, contenía una foto de Jorge tomada poco antes de su desaparición con algo escrito en el reverso: «Estás demasiado cerca, deja de mirar». El mensaje era demasiado claro para ignorarlo. Lucas ya no podía ceder. Las amenazas no solo tenían que ver con resolver un caso, también ponían en peligro su vida. La fotografía fue el golpe final. Lucas sabía que si continuaba la búsqueda, ponía en riesgo no solo su propia seguridad, sino también la de quienes lo rodeaban. Pero algo en su interior, quizá la justicia que sentía que debía impartirse, lo impulsó a seguir adelante. Comenzó a investigar el pasado de Jorge con mayor profundidad. La búsqueda
lo condujo a una pequeña biblioteca local donde encontró registros de transacciones y contactos sospechosos que Jorge mantenía con personas de fuera de la ciudad. El misterio se tornaba cada vez más tenso. Lo que inicialmente parecía una simple desaparición adquiría proporciones alarmantes. Lucas empezó a comprender que la desaparición de Marta y Jorge no era solo una tragedia personal, sino una pieza clave de algo mucho mayor, algo que podría estar relacionado con la trata de personas o actividades delictivas. La ciudad de Puerto Real se encontraba de alguna manera en el centro de una red más siniestra de lo que nadie podía imaginar. Mientras Lucas investigaba, empezó a darse cuenta de que la desaparición de Marta y Jorge era solo la punta del iceberg. El pueblo de Puerto Real, generalmente tranquilo, guardaba sus propias historias ocultas que ahora salían a la luz. Lucas no sabía si estaba preparado para lo que se avecinaba, pero sabía que no podía detenerse. Su obsesión con el caso lo llevó a cuestionar lo que realmente sabía sobre los habitantes del pueblo y aún más sobre los límites mismos de la verdad. Durante una visita al mercado local, Lucas fue abordado por Adriana, una amiga de la infancia de Marta. Adriana siempre había sido una figura misteriosa en la vida de Marta, y ahora, con el paso de los años, su comportamiento se había vuelto cada vez más errático. Parecía saber algo más, pero dudaba en hablar. Cuando finalmente accedió, Adriana reveló que, en los días previos a su desaparición, Marta parecía temer a alguien en particular. La tensión entre ella y Jorge había aumentado a causa de un hombre llamado Víctor, a quien nadie en el pueblo conocía realmente, pero que, de alguna manera, siempre estaba presente en las sombras de sus vidas. Víctor era un forastero, alguien que se acercaba a las parejas del pueblo, ofreciéndoles favores y contactos con gente de fuera, siempre con promesas de prosperidad y aventura. Sin embargo, empezaron a circular rumores de que estaba involucrado en negocios turbios y pronto se convirtió en una figura indeseable entre los residentes. Pero tenía una habilidad peculiar. Sabía cómo manipular a la gente, haciéndoles sentir que perdían algo importante si lo rechazaban. Era una presencia tóxica y Marta, más que nadie, parecía percibirlo. Lucas intentó localizar a Víctor, pero el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que se había marchado del pueblo poco después de la desaparición de Marta y Jorge, mientras que otros afirmaban que seguía suelto, escondido en algún lugar a plena vista, pero siempre en las sombras. La idea de que Víctor pudiera ser responsable de lo sucedido a Marta y Jorge comenzaba a tomar forma, pero Lucas sabía que necesitaba más pruebas antes de hacer acusaciones precipitadas. Sin embargo, a medida que Lucas se acercaba a la verdad, la presión externa aumentaba. Los habitantes de Puerto Real comenzaron a distanciarse de él. Don Enrique, quien antes había contado historias sobre la pareja, ahora evitaba la mirada de Lucas, como si intentara ocultar algo. El ambiente en el pueblo se volvió tenso, y muchos empezaron a murmurar que Lucas debía rendirse, que había cosas que no podían salir a la luz sin graves consecuencias. Fue entonces cuando Lucas conversó con su viejo amigo Carlos, un periodista local que siempre lo había acompañado durante las investigaciones más complicadas. Carlos le confesó haber encontrado una serie de documentos antiguos que vinculaban a la familia de Víctor con una red de trata de personas. Pero lo que más le preocupaba a Carlos era que estas conexiones pudieran involucrar a figuras poderosas de la propia ciudad. No eran simples forasteros en Puerto Real, estaban profundamente arraigados, disfrazados de gente común. El misterio adquirió entonces un cariz más siniestro. Ya no se trataba simplemente de una historia de desaparición, sino de una red de intrigas, manipulación y tal vez una red criminal de un alcance mucho mayor del que nadie hubiera podido imaginar.
Lucas se estaba volcando cada vez más en el caso y la presión lo abrumaba. El diario de Marta, las pistas sobre Víctor y las conexiones criminales en Puerto Real se habían entrelazado en una compleja red, pero aún faltaba algo crucial, que no sabía muy bien qué era, pero sentía que estaba a punto de descubrirlo. La noche era especialmente calurosa y Lucas no podía dormir. Rebuscaba entre los documentos y notas esparcidos por su escritorio, con la mente inquieta por lo que pudiera suceder. Fue entonces cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado de la línea era baja, casi inaudible, pero las palabras que pronunció se le quedaron grabadas. «Tienes que ir a la playa. Mira con atención en lugares que nunca antes habías mirado». La llamada se cortó de repente. Lucas no sabía qué pensar, pero algo en su intuición lo impulsó a actuar de inmediato. La playa donde Marta y Jorge habían desaparecido ya había sido registrada innumerables veces, pero algo le decía a Lucas que allí había algo que aún no había notado. Cuando llegó, la noche estaba en silencio y el sonido de las olas rompiendo parecía casi irreal. Lucas caminó hasta el lugar donde la pareja había sido vista por última vez, donde sus huellas se desvanecían en la arena. Estaba a punto de regresar, frustrado, cuando algo brillante llamó su atención. Era un objeto metálico parcialmente enterrado en la arena. Con manos temblorosas, retiró el objeto. Era un antiguo reloj de pulsera, aparentemente de oro, con un diseño singular. Al darle la vuelta para examinarlo más de cerca, Lucas notó algo inusual. En la parte posterior había una inscripción grabada. Era el nombre de Marta, pero había algo aún más extraño. El reloj estaba en perfectas condiciones, como si fuera un objeto recién perdido, no uno que hubiera estado allí durante más de una década. Aquel hallazgo no era solo una pista física, sino un mensaje, una clave para algo más grande. ¿Por qué Marta habría dejado su reloj en la playa? ¿Por qué lo habría escondido con tanto cuidado? Y, lo más importante, ¿quién más lo sabía? Con el reloj en las manos, Lucas sintió que estaba jugando a un juego peligroso. Desde ese momento, supo que estaba más cerca de la verdad de lo que jamás había imaginado. Pero también sabía que su vida corría peligro. Empezó a comprender que todo lo que había investigado hasta entonces era solo la punta del iceberg. La verdad era mucho más profunda y peligrosa de lo que jamás hubiera podido imaginar. Lo que Lucas ignoraba era que esa pista aparentemente sencilla desencadenaría una serie de acontecimientos que culminarían en un enfrentamiento final con quienes habían hecho todo lo posible por mantener el secreto oculto. Y como pronto descubriría, el reloj no solo estaba relacionado con la desaparición de Marta y Jorge, sino también con algo mucho más siniestro, algo meticulosamente planeado por quienes controlaban la ciudad. El hallazgo del reloj fue un hito en el caso, pero también un punto de inflexión. Lucas sintió un peso en las manos al sostenerlo. No solo tenía en su poder una pista crucial, sino que ahora se encontraba en el centro de un juego peligroso que podía costarle la vida. El reloj, que había esperado que fuera una simple prueba, se convirtió rápidamente en símbolo de una verdad más profunda que nadie en Puerto Real quería que se descubriera. Lucas supo que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Su investigación se había convertido en una batalla personal y estaba a punto de enfrentarse a quienes, durante años, habían manipulado los bajos fondos de la ciudad. Inmediatamente buscó a Carlos, el periodista, para compartir su descubrimiento y discutir los próximos pasos. Carlos, siempre cauto, miró su reloj con expresión preocupada. «Esto es más de lo que te imaginas, Lucas. Ya no se trata solo de Marta y Jorge. Lo que has encontrado aquí es un hilo conductor que conecta muchas cosas ocultas. Hay gente poderosa involucrada, y si descubren que te estás acercando, será peligroso». La verdad estaba más cerca que nunca,
Pero Lucas empezó a darse cuenta de que no solo estaba tras la pista de los responsables de la desaparición de la pareja, estaba removiendo la pólvora, y las consecuencias comenzaron a extenderse por todo Puerto Real. Don Enrique, que siempre había sido una fuente de información y parecía un aliado, de repente se distanció. Lucas lo encontró en un bar, donde estaba visiblemente perturbado. El viejo pescador evitó mirarlo directamente a los ojos y con voz temblorosa dijo: «No sabes en qué te estás metiendo, chico. Esta ciudad, la gente a la que intentas enfrentarte, no son quienes crees que son. Estás jugando con fuego». Lucas sintió un escalofrío, pero sabía que no podía echarse atrás. Ahora estaba más convencido que nunca de que la desaparición de Marta y Jorge era solo la punta del iceberg, una manipulación mucho mayor que involucraba poderosos intereses. Lo que no esperaba era la revelación que vendría después. Esa noche, mientras repasaba sus notas, Lucas recibió una llamada anónima. La voz, al otro lado de la línea, estaba distorsionada, pero el mensaje era claro: «Retira la denuncia o perderás algo más que la vida». El tono amenazante era inconfundible. Y por primera vez, Lucas se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse directamente con quienes controlaban la ciudad, y que ya no podía confiar en las autoridades locales, que parecían estar en manos de esos mismos individuos. Pero lo que más le preocupaba era la reacción de Adriana. Hasta entonces había permanecido en silencio, observando desde la distancia, pero ahora se la veía visiblemente incómoda. Cuando Lucas se le acercó para saber más sobre Víctor, ella dudó, temerosa de hablar, y cuando finalmente se sinceró, confesó que sabía más de lo que había revelado. Marta, antes de desaparecer, había hablado de algo que había descubierto sobre Víctor, algo inimaginable para cualquiera. Marta había descubierto que Víctor no solo manipulaba a las parejas, sino que también estaba involucrado en una trama de tráfico de valiosas piezas arqueológicas, un lucrativo negocio que trascendía fronteras e involucraba a figuras de alto rango. Víctor no era solo un hombre de negocios, era el líder de una red que manipulaba a todo el mundo en Puerto Real. Y Jorge, dijo Adriana con expresión tensa, él también estaba metido en el ajo. Cuando Marta se enteró, intentó huir, pero no la dejaron ir. Las palabras de Adriana lo cambiaron todo. Ahora Lucas sabía que el caso era mucho más que una simple desaparición. Se enfrentaba a una compleja red criminal, y las personas que él creía que eran simples vecinos estaban de hecho profundamente involucradas en actividades que jamás habría imaginado. La tensión en Puerto Real era máxima. Cada movimiento de Lucas era vigilado, y él sabía que con cada paso que daba se acercaba más a una verdad que nadie estaba dispuesto a afrontar. Pero lo que ignoraba era que cuanto más se acercaba a la verdad, más vulnerable se volvía, y los enemigos a los que perseguía comenzaban a jugar con reglas aún más letales. Las estrechas calles de Puerto Real estaban envueltas en una densa niebla aquella madrugada. El viento traía consigo el olor salado del mar, mezclado con el aroma húmedo de los viejos edificios coloniales. Lucas caminaba a paso ligero, con el corazón acelerado, mientras el reloj de Marta brillaba discretamente bajo la luz amarillenta de las farolas. Sabía que estaba cerca del final, o algo muy cercano a él. La información que le había dado Adriana lo condujo a un almacén abandonado en las afueras del puerto, un lugar que, según los pescadores locales, se había utilizado durante décadas para almacenar mercancía de contrabando. Pero lo que Lucas estaba a punto de descubrir allí era mucho más que contrabando. Era la pieza final del rompecabezas. Al acercarse, notó a dos hombres de traje oscuro custodiando la entrada. La tensión lo hizo esconderse tras una pila de cajas viejas. Observó con atención y cuando uno de los hombres se apartó para contestar la radio, Lucas aprovechó para entrar.
El sonido lejano de las olas rompiendo contra el muelle se mezcló con el eco de sus propios pasos. Dentro del almacén, el ambiente era frío y húmedo. Trozos de madera y lonas rotas cubrían el suelo y el olor a moho era casi insoportable. Pero lo que llamó la atención de Lucas fue una tenue luz que provenía de una habitación al fondo. Se acercó con cautela y cuando miró por una pequeña rendija en la puerta, la sorpresa fue inmediata. Dentro había Víctor Ramírez vivo y más viejo, con el rostro marcado por el tiempo y los pecados que cargaba. A su lado, un hombre corpulento examinaba unos documentos sobre una mesa de metal. Lucas reconoció el sello de uno de ellos. Era el emblema de Marina Nacional. La conexión era evidente. La desaparición de la pareja estaba vinculada a una red internacional de corrupción y trata de personas. Lucas tomó discretamente su cámara y comenzó a grabar, pero el crujido del suelo lo delató. En segundos, uno de los guardias de seguridad lo sorprendió por la espalda. Hubo un forcejeo y la cámara cayó, deslizándose por el suelo. Víctor se giró lentamente con una sonrisa gélida. «Sabía que no ibas a parar, señor investigador», dijo con sarcasmo. «Eres igual que ella, demasiado testarudo y curioso para tu propio bien». «¿Está muerta?», gritó Lucas, reprimiendo su ira. «¿Qué les hiciste a Marta y a Jorge?». Víctor suspiró y caminó con calma hacia un estante donde había una caja metálica. La abrió y sacó una vieja cinta VHS. La colocó en un viejo reproductor conectado a un monitor. El vídeo empezó a reproducirse y Lucas se quedó paralizado. En la grabación aparecían Marta y Jorge. Estaban vivos y parecían asustados. El vídeo mostraba a la pareja discutiendo con Víctor dentro del mismo almacén. Marta sostenía un sobre y gritaba que lo contaría todo a la policía. Víctor, con una mirada fría, saludó a dos hombres que estaban detrás de ella. La imagen temblaba y se oía el sonido del mar de fondo. De repente, un corte abrupto, pantalla negra. «Descubrió demasiado», dijo Víctor con calma. «Se enteró de las rutas de exportación, de los artefactos y de mí. Pensó que podría escapar, pero el mar es implacable». Lucas apretó los puños, con la sangre hirviendo. «¡Los mataste!». Víctor esbozó una media sonrisa. «¿Yo? No. El mar se los llevó». Se inclinó hacia adelante. «Pero a veces es mejor dejar el pasado donde pertenece». Cegado por la rabia y la desesperación, Lucas se abalanzó sobre él. La pelea fue brutal. Los golpes resonaron en las paredes del almacén mientras el reloj de Marta caía al suelo con un estrépito. Uno de los guardias de seguridad intentó intervenir, pero Lucas logró empujarlo contra una pila de cajas. En el caos que siguió, una de las linternas se cayó y el fuego comenzó a propagarse rápidamente. Víctor intentó escapar, pero Lucas lo agarró. «Pagarás por todo esto», gritó, mientras el calor de las llamas se intensificaba. Víctor lo empujó con fuerza, intentando alcanzar la salida, pero tropezó y cayó entre las llamas. Lucas intentó acercarse, pero el fuego le bloqueó el paso. El almacén empezó a derrumbarse y tuvo que escapar por una ventana lateral. Afuera, tambaleándose, tosía por el humo. El cielo comenzaba a clarear y el sol salía sobre Puerto Real, iluminando las llamas que consumieron el oscuro pasado de la ciudad. En el suelo, entre las cenizas, Lucas encontró lo que quedaba del reloj de Marta, quemado, pero intacto. Lo apretó con fuerza, mientras las lágrimas se mezclaban con el hollín. La verdad por fin había salido a la luz, pero el precio fue muy alto. Víctor había muerto, los archivos destruidos y las pruebas casi perdidas. Pero Lucas tenía las grabaciones parciales de la cámara y el testimonio de Adriana. Fue suficiente para reabrir el caso y liberar las almas que durante más de una década habían permanecido olvidadas bajo el silencio del mar. El amanecer en Puerto Real fue distinto al que Lucas conocía. El sol brillaba entre la niebla, iluminando las aguas tranquilas del mar.
Pero la ciudad ahora se cernía sobre una sombra. La verdad había salido a la luz, pero la paz parecía lejana. El almacén, antaño escondite de oscuros secretos, ahora era solo un montón de escombros. El fuego lo había consumido todo, pero para Lucas, la verdad seguía ardiendo con más fuerza que cualquier llama. La muerte de Víctor no trajo el alivio esperado. Lucas sabía que había algo más detrás de todo aquello, algo que aún no había podido descifrar. La investigación había sido un laberinto de mentiras, manipulaciones y traiciones, y las llamas de aquel almacén, aunque habían consumido el pasado, no podían extinguir el dolor que sentía. Marta y Jorge habían sido víctimas de algo mucho mayor de lo que él había imaginado, y el precio de su búsqueda de la verdad había sido demasiado alto. El caso distaba mucho de estar cerrado. Incluso con la grabación y las pruebas obtenidas, muchas preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién más estaba involucrado en las redes de tráfico de artefactos? ¿Qué sucedería ahora con los residentes de Puerto Real que habían sido cómplices? Y, lo más importante, ¿cómo afrontaría la ciudad, marcada por años de silencio, el peso de sus propios secretos? Lucas contempló el mar, donde las olas aún rompían suavemente. Sintió la presencia de Marta y Jorge, como si sus almas aún vagaran por esas aguas, finalmente libres. Pero la tristeza de no haber podido salvarlos del todo le oprimía el pecho. Sabía que la justicia no sería fácil de alcanzar, y mientras observaba el horizonte, algo le decía que la ciudad de Puerto Real, aunque ahora más iluminada, aún proyectaba muchas sombras. Al regresar a casa, Lucas ya no encontró las amenazas anónimas ni el silencio de los vecinos. Lo que quedaba era una sensación de vacío y, a la vez, la necesidad de seguir adelante. Todavía tenía un trabajo que hacer y, quién sabe, un futuro que reconstruir. Pero, sobre todo, Lucas sabía que la búsqueda de la verdad, por dolorosa que fuera, había sido lo único que lo había mantenido en pie. El misterio de Marta y Jorge finalmente se resolvió, pero el peso de su descubrimiento jamás lo abandonaría. En Puerto Real, donde las sombras del pasado parecían haberse disipado, la historia de una pareja desaparecida se reescribió. Pero el precio de conocer toda la verdad fue más alto de lo que nadie hubiera imaginado. Habían transcurrido meses desde el incendio que destruyó el almacén, y Puerto Real volvía poco a poco a la normalidad. El caso de Marta y Jorge se había reabierto oficialmente y se habían iniciado nuevas investigaciones. Se habían dado algunas respuestas, pero la ciudad sabía que había más verdades ocultas. Lucas, ya más tranquilo, continuó su labor como investigador, pero la búsqueda de la verdad nunca lo abandonaría. Sabía que aunque el sol volvía a brillar sobre Puerto Real, muchas sombras seguían acechando en cada esquina. La ciudad, al igual que él, había aprendido que algunas verdades son eternamente inquietantes. Si te conmovió esta historia, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que les pasó realmente a Marta y Jorge? ¿Qué secretos quedan por descubrir en Puerto Real? No olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias de misterio y revelaciones. La verdad puede ser difícil de encontrar, pero siempre sale a la luz. Y el viaje de Lucas nos recuerda que la perseverancia es esencial para afrontar incluso los secretos más profundos.